Desde el principio, Lucifer fue concebido como un ser magnífico, un querubín ungido de gran esplendor y luz. Creado directamente por Dios, ocupó una posición exaltada en el reino celestial, siendo admirado por su perfección y gloria. Su mismo nombre, que significa portador de luz, refleja la importancia de su papel. Sin embargo, surge una pregunta intrigante. Si Dios es omnisciente, ¿por qué trajo a la existencia a un ángel que eventualmente se rebelaría contra él? La respuesta a este misterio revela aspectos profundos del propósito divino y de la libertad concedida a sus criaturas. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like. Vamos. Lucifer no era un ser común y corriente, él era parte de un gran propósito dentro de la creación divina. La Biblia lo describe como un ser de incomparable belleza, dotado de sabiduría y esplendor. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, hay una sorprendente revelación sobre su identidad. Así dice el Señor Dios: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estabas, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú eras el querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, entre piedras de fuego te paseabas. Ezequiel 28, 12-14. Este pasaje muestra que Lucifer no era un ángel más, sino un querubín ungido, un ser de alta posición en el reino celestial, cercano a la presencia divina. Su papel era el de guardián, una misión de gran honor y confianza otorgada directamente por el Creador. Pero ¿cuál era el verdadero significado de ser un querubín ungido? A lo largo de las Escrituras, los querubines son descritos como seres espirituales de gran autoridad y responsabilidad. En el libro del Éxodo, por ejemplo, se menciona el Arca de la Alianza, cubriéndola con sus alas, simbolizando la manifestación de la presencia y la gloria de Dios. Esto refuerza que Lucifer tenía una posición única y altamente privilegiada en el plano celestial antes de su caída. Lucifer tenía un papel especial en el reino celestial, siendo un guardián de la santidad y un reflejo de la gloria divina. Pero si él fue creado perfecto, sabio y hermoso, ¿cómo surgió en él la corrupción? La Biblia no dice que Dios creó el mal, sino que Lucifer eligió desviarse. Ezequiel 28:15 revela: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esto indica que su corrupción surgió desde adentro, no de una influencia externa. El profeta Isaías 14, 12-14 explica esta iniquidad: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Lucifer no quiso reemplazar a Dios, sino que buscó un nivel de gloria y autoridad que no le pertenecía, lo que lo llevó a su caída. Lucifer ocupaba una alta posición en el reino celestial, pero su función era distinta a la de Cristo. Aunque ambos son descritos como portadores de luz, Juan 8:12, Cristo es la verdadera luz que ilumina a la humanidad, Juan 1:9, mientras que Lucifer simplemente reflejó esa luz. La diferencia entre ambos es fundamental. Cristo, siendo Dios, escogió la humildad y se hizo siervo, Filipenses 2, 6-8, mientras que Lucifer, criatura, buscó la exaltación y deseó ser adorado. Esta arrogancia marcó su destino. Aunque estaba cerca del trono divino, algo dentro de él cambió. Su corazón se corrompió, lo que condujo a su rebelión y a consecuencias que resonaron en toda la creación. Dentro de Lucifer surgió un deseo que lo distanciaría para siempre del propósito divino. El ángel perfecto comenzó a desear algo más allá de lo que le había sido concedido, iniciando la mayor rebelión de la creación. Su pecado fue la arrogancia. No quería solo un trono, sino un reino independiente donde pudiera gobernar con su propia autoridad. El profeta Isaías registra sus palabras: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13-14. La corrupción no se produjo inmediatamente. Poco a poco, la vanidad se apoderó de su corazón, como se describe en Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lucifer no vio su posición como un don divino, sino como un derecho a buscar más. Y no estaba solo en esta ambición.
El libro de Apocalipsis revela una visión de esta revuelta en el mundo espiritual. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7-9. Lucifer no cayó solo, persuadió a una tercera parte de los ángeles para que lo siguieran. Apocalipsis 12:4. Aunque la Biblia no detalla cómo los convenció, es probable que usara su astucia e influencia para engañarlos. Sin embargo, su rebelión tropezó con un obstáculo insuperable: la fidelidad de los ejércitos celestiales y la autoridad de Dios. Cuando llegó el momento decisivo, el arcángel Miguel guió a los ángeles fieles en una batalla cósmica. El resultado fue la expulsión definitiva de Lucifer y sus seguidores. El antiguo portador de luz se convirtió en Satanás, el adversario y engañador de la humanidad. Su gloria fue reemplazada por la vergüenza y su poder por la condenación, pero su historia estaba lejos de terminar. Si Dios sabía de la rebelión de Lucifer, ¿por qué no lo destruyó inmediatamente? La respuesta está en un plan más amplio. El querubín ungido, creado para reflejar la gloria divina, se convirtió en Satanás, el adversario. Expulsado del cielo, pero no aniquilado, encontró en la tierra un nuevo escenario para su revuelta. Desde el principio, se suponía que la tierra reflejaría el cielo. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, concediéndoles comunión directa con él y autoridad sobre la creación. Génesis 1, 26-28. El jardín del Edén no era solo un lugar físico, sino un punto de encuentro entre Dios y la humanidad. Allí, Satanás vio su oportunidad. La serpiente que tentó a Eva no era un animal común, sino la manifestación del adversario mismo. La Biblia lo deja claro al llamar a Satanás el dragón, la serpiente antigua, que engaña al mundo. Apocalipsis 12:9. Este detalle revela que, desde el Edén, Lucifer continuó su papel como agente de la corrupción. Satanás no usó la fuerza para engañar a Eva, pero sembró la duda. Acercándose, preguntó: ¿es eso realmente lo que dijo Dios? Génesis 3:1. Él no negó directamente el orden divino, simplemente lo distorsionó. Al sembrar la incertidumbre, abrió el camino a la rebelión en el corazón humano. Eva respondió que podían comer de cualquier árbol excepto del que estaba en el centro del jardín. Pero Satanás insistió: no moriréis, seréis como Dios. Génesis 3, 4-5. Este pensamiento reflejó su propia caída: seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Ahora le ofreció al hombre el mismo deseo que lo había corrompido. Seducida por la promesa de poder, Eva comió el fruto y Adán siguió su ejemplo. En ese momento, el Edén quedó destrozado. Dios los expulsó y puso querubines para custodiar el árbol de la vida. Génesis 3:24, mostrando que el jardín era más que un paraíso, era un portal al propósito divino. Pero también surgió la promesa de redención: pondré enemistad entre ti y la mujer, ella te herirá en la cabeza. Génesis 3:15, la primera profecía acerca del Mesías. Dios anunció que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotando su poder. Satanás triunfó momentáneamente en el Edén, pero su victoria no sería definitiva. El plan divino ya estaba en marcha y la redención llegaría a su debido tiempo. ¿Pero por qué Dios permitió que todo esto sucediera? Si Él sabía de la rebelión de Lucifer y la caída del hombre, ¿por qué no la impidió? Esta es una de las preguntas más profundas de la teología, y la respuesta está en la esencia misma del Creador. Dios no quiso siervos programados, sino seres capaces de elegir amarlo y seguirlo voluntariamente. El apóstol Pablo afirma: en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Esto significa que todo tiene un propósito en el plan divino, incluso aquello que parece oponerse a su voluntad. Si Dios hubiera creado seres sin libre albedrío, no habría amor genuino ni verdadera adoración. Tanto a Lucifer como a los ángeles y a la humanidad se les dio esta libertad, porque sin elección no hay verdadera devoción. ¿Por qué permitió Dios la caída? La respuesta está en un principio profundo:
Él permitió el mal para que el bien supremo pudiera revelarse. El apóstol Pablo lo explica claramente. Dios sujetó todas las cosas a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, con la esperanza de que la creación sería libertada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 20-21. Este versículo revela que Dios permitió el mal temporalmente, sabiendo que al final su gloria se manifestaría aún más. Sin la caída de Lucifer, no habría contraste entre la luz y la oscuridad, y sin el pecado, no conoceríamos la profundidad de la gracia. Sin la cruz, nunca conoceríamos el verdadero amor de Dios. El plan de redención no fue una respuesta a la rebelión, sino algo que existía antes de la fundación del mundo. Pedro escribe que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto, 1 Pedro 1, 18-20, lo cual ya era conocido antes de la creación. Esto significa que la muerte y resurrección de Cristo fueron parte del plan divino incluso antes de la creación. Dios sabía que el hombre pecaría y que el diablo se rebelaría, pero permitió todo esto porque el fin ya había sido decretado. Si Lucifer nunca hubiera caído, la humanidad nunca habría conocido la profundidad de la misericordia, la justicia y el amor de Dios. La rebelión no alteró el plan divino, pero reveló más intensamente la gloria de aquel que gobierna sobre todas las cosas. Si la caída de Lucifer y del hombre fueron parte del plan divino, ¿qué quiere realmente Dios para la humanidad? El destino final de... El mundo todavía guarda un gran misterio, la restauración de todas las cosas. El plan original de Dios, representado por el jardín del Edén, fue el punto de partida de la humanidad, un lugar donde la presencia de Dios era tangible y el hombre tenía comunión directa con el Creador. Allí había dos elementos que cambiarían la historia: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Aunque el árbol del conocimiento era la puerta de entrada al pecado, la clave del plan de Dios estaba en el árbol de la vida. Representaba la vida eterna y la continuación del estado perfecto en el que fue creado el hombre. Sin embargo, después del pecado, Dios sacó a Adán y Eva del Edén para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en pecado. Esto no fue solo un castigo, sino un acto de misericordia. Sin embargo, el árbol de la vida no desapareció. Aparecerá de nuevo al final de la historia, en la Nueva Jerusalén, donde dará fruto mensualmente y sus hojas sanarán a las naciones. Apocalipsis 22:2. Esto demuestra que el plan de Dios no era solo restaurar el Edén, sino llevar a la humanidad a un estado aún más glorioso. Si el Edén era un reflejo del cielo, la Nueva Jerusalén será su plenitud. Donde había solo una pareja, en la Nueva Jerusalén habrá una multitud de redimidos. En el Edén, la presencia de Dios visitaba al hombre al anochecer, pero en la Nueva Jerusalén, Dios morará con su pueblo eternamente. El apóstol Juan describe este momento final: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Apocalipsis 21, 1-3. La historia de la humanidad, desde la caída de Lucifer hasta el pecado en el Edén, se dirige hacia este momento glorioso. Si Dios está restaurando todas las cosas, ¿cuál será el destino de Lucifer, quien intentó destruir su plan? Desde su rebelión, el destino de Lucifer ya está decretado: expulsado del cielo, derrotado en el Edén, derrotado en la cruz y al final, será condenado definitivamente. Pero ¿por qué Dios no lo destruyó inmediatamente y le permitió seguir teniendo influencia en el mundo? Esto es parte del propósito mayor de la soberanía divina. La Biblia muestra que Satanás actúa con el permiso de Dios, como vemos en pasajes como Job 1, 6-12 y Lucas 22:31. Esto significa que Dios usa incluso la rebelión de Satanás para cumplir su plan eterno. Cristo reveló que la cruz fue el principio del fin del gobierno de Satanás. Él ya ha sido derrotado espiritualmente, pero su sentencia final se ejecutará en el futuro cuando sea arrojado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. La Biblia describe el destino final de Satanás, la bestia y el falso profeta, diciendo que serán arrojados al lago de fuego y atormentados para siempre. Apocalipsis 20:10. Este no es un lugar de reinado para Satanás, sino de condenación eterna, un castigo preparado para él y sus seguidores, no para la humanidad. Jesús afirmó que el fuego eterno fue creado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41, lo que muestra que aquellos que rechazan la redención de Dios, como los ángeles caídos,
eligen seguir este destino. La existencia y la caída de Lucifer tienen un propósito profundo: glorificar a Dios. El apóstol Pablo enseña que Dios usó el ascenso de Faraón para demostrar su poder, Romanos 9:17, y de la misma manera, permitió que Satanás existiera para demostrar su justicia, santidad y soberanía. Cuando Lucifer sea finalmente arrojado al lago de fuego, el universo reconocerá que Dios es justo y siempre ha tenido el control absoluto. La caída de Satanás, el pecado humano y la historia humana convergen para revelar la gloria de Dios en toda su plenitud. El Edén será restaurado, el árbol de la vida florecerá nuevamente y la humanidad redimida vivirá para siempre con Dios. La rebelión de Lucifer, que intentó frustrar el plan divino, solo sirvió para magnificar aún más el nombre de Dios. La historia revela algo grande: nada estaba fuera del control de Dios. Desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, todo avanza hacia la plena manifestación de su gloria. El pecado entró en el mundo, pero la redención ya estaba preparada antes de la fundación de la tierra. Al observar la caída y el daño del pecado, vemos que la gracia de Cristo es aún mayor. El plan de Dios nunca se ha frustrado y su propósito siempre se cumplirá. Si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje para que más personas puedan experimentar el poder transformador de Dios. ¡Hasta la próxima!